Saludos queridos hermanos y amigos que van a ver este comentario o este estudio de la palabra de Dios por medio de la escuela sabática. ¿Qué es la escuela sabática? La escuela sabática es un sinnúmero de estudios o lecciones que estudiamos nosotros como cristianos y está basado en un tema, el amor de Dios y su justicia. Y está dividida en 12 lecciones o 13 lecciones que es para un trimestre. Y todas las lecciones están basadas en la Biblia y solo la Biblia. Cada día estudiamos una lección y cada semana una, y cada día en esa lección estudiamos un estudio cada día, los 6 días de la semana. Así que voy a compartir con ustedes este precioso estudio para que podamos comprender acerca del amor de Dios y su justicia. Vamos a entrar a la lección que toca para esta semana, que empieza con el día sábado. ¿Ok? Así que el título de la lección de esta semana es La ira del amor divino. Y entraremos al versículo de memoria. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía. Apartó muchas veces la ira y no despertó todo su enojo. O sea, como que Dios no... Recuerden que de una y otra manera los escritores del Antiguo Testamento tenían un mal concepto del amor de Dios. Aunque Dios se había mostrado de una y otra manera, de una y mil maneras, el amor divino, ellos habían malinterpretado el amor de Dios. Y yo pienso que de alguna manera tenían razón, porque en el Antiguo Testamento, en esos tiempos del Antiguo Testamento, el que no cumplía con los requisitos de la ley, moría. Hasta el punto que hablamos de eso en otra lección, que el día de la expiación que se hacía cada año, el que no había confesado sus pecados, ese día moría. Y así sucesivamente tenemos muchas historias, como cuando ofrecieron juego los hijos del sacerdote, que no era apropiado, que murieron en ese momento. Y tenemos otras historias, como Dios obró en el momento, donde hacía juicios en el momento. Sin embargo, el mundo se encontraba pasando por una etapa del proceso de la salvación y de una promesa que se tenía que cumplir, que era la promesa de la gracia maravillosa del amor de Dios. Y aunque todos los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento estaban basados y señalaban a Jesús, tenían que cumplirse. Sin embargo, todos tenían un cumplimiento en Jesús, pero literalmente tenían que cumplirse día con día en aquellos tiempos. Así que, de alguna manera, los escritores del Antiguo Testamento tenían un mal concepto de Dios. Y eso lo podemos ver en otro estudio. Sin embargo, hoy vamos a estudiar acerca también, porque es algo muy cierto, la ira del amor divino de Dios. Claro que Dios se molesta muchas veces, pero Dios no se airea o no se enoja como el enojo de los seres humanos. Entonces, la lección dice que no se despertó todo el enojo de Dios. ¿Ok? Y vamos a ver qué dice el escritor en el párrafo de aquí. Dice, la compasión de Dios es generalmente celebrada. ¿Ok? A todos nos gusta la compasión de Dios. Pero cuando nos hablan de un Dios castigador, un Dios que va a destruir a la raza humana, un Dios que manda, que te castiga si tú no haces lo correcto, que un Dios que te manda un castigo si tú cometes un error, ese concepto está totalmente erróneo. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. Dios estableció leyes como quien dice, si tú te tiras del techo de tu casa, te vas a quebrar las piernas, porque la ley de gravedad dice que te vas a caer y te vas a quebrar. Así hay muchas cosas que se pueden resumir en este versículo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ese versículo, esa parte de la Biblia, abarca y puede cubrir no solamente los cristianos, sino que ahí se refiere a la raza humana, al hombre. Y cuando se dice el hombre, también la mujer. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es algo que rige la vida, es una ley que está puesta por Dios. Y no tiene que ver con que Dios te va a mandar un castigo en el momento que tú cometas un error. Dios siempre quiere que tú hagas lo mejor. Y cuando Dios quiere que no cometas un error, la mayoría de los errores se pueden ver como un espejo en los 10 mandamientos.
Cuando tú quebrantas los 10 mandamientos, vas a recibir una consecuencia. Por ejemplo, si robo, me van a meter a la cárcel. No es porque Dios. Si me encuentra el dueño del que yo le robé, me puede pegar un balazo. No es que Dios. Me van a gritar ladrón en la calle. No es que Dios me está mandando a que me digan ladrón. Es la consecuencia de mi acción equivocada que yo hice o errónea por el pecado que existe en mí. Sin embargo, Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestros errores y no los practiquemos y aborrezcamos esas cosas y nos acerquemos a Él y pidamos misericordia y pidamos constantemente que nos transforme día con día. Sigamos la otra parte del título acá. A todos nos gusta, dice, a todos nos gusta escuchar de la compasión de Dios, pero a muchos no les molesta la idea de la ira de Dios. Claro que sí, a muchos les molesta la ira de Dios cuando nos hablan de la ira de Dios, porque nos dan nos dicen una mala explicación o una mala comprensión de la ira de Dios. Dice, piensan que si Dios es amor, nunca debería expresar su ira. Sin embargo, esa idea es o podría ser errónea. No sabemos, Dios es un padre y un padre tiene que corregir a sus hijos, pero como les expliqué, no es que está vigiando como nosotros humanamente muchas veces vigiamos a nuestros hijos. Cuando cometen un error los castigamos. Muchas veces cometemos ese error. Ese Dios del cielo no es así. Sin embargo, como les expliqué, cada acción tiene una consecuencia, ¿okay? Que está regida por el Dios del cielo. No es porque Él manda en ese instante, sino porque ya está regida. Dice, esa idea de un Dios airado puede ser errónea. O esa idea de un Dios que no se enoja o que no se molesta por algunas cosas erróneas que cometemos, podría ser errónea también. Ya que la ira de Dios surge de su amor, algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y el del Nuevo Testamento es amoroso, pero solo hay un solo Dios. Así que no hay dos dioses, como les expliqué. De alguna manera, en el Antiguo Testamento está el universo, el mundo, no solamente el pueblo de Dios, sino que el mundo entero estaba pasando por una etapa de un cumplimiento de esa etapa que tenía que pasar. Dios tenía que enseñarle al universo la manera en que Él lidia con el pecado, literalmente. Y en aquellos tiempos, nosotros también estuviéramos muertos, algunos o yo mismo podría estar muerto por algunos errores cometidos. En aquellos tiempos, cuando, como les expliqué, si llegaba el día de la expiación, que cada año pasaba ese día de la expiación, si tú no habías confesado todos tus pecados, morías. De alguna manera, Dios quería mostrarle al pueblo y al mundo que el pecado dañaba y era horrible y que no era aceptado por Dios. ¿Ok? Entonces dice, vamos a leer. La ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. La ira divina es una justa indignación motivada por la bondad y el amor de Dios. La ira divina es una justa indignación motivada por la bondad y el amor perfecto, y busca el bienestar de la creación, ¿ok? Siempre busca el bienestar de la creación, no solamente de la creación de los árboles y la tierra y todo, sino la creación nos incluye a nosotros como seres humanos. Dios siempre está buscando constantemente el bienestar para nosotros como sus hijos. Y la última parte aquí nos dice, la ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor. Dice, en consecuencia al mal. Dice, la ira, al final, el último párrafo, dice, la ira divina es pues otra expresión del amor divino. Pero no es como nosotros podemos imaginar la ira de Dios. La ira de Dios, nosotros no podemos comprenderla. Tenemos muchos ejemplos que estudiamos en estas primeras lecciones, donde nosotros pudimos entender el reino de los cielos es como un padre que tenía dos hijos. Uno se portó mal y el otro se quedó en casa. Sin embargo, la lección nos enseñó que ese Dios de amor recibió al hijo sin castigarlo. En ningún momento dice que lo castigó, lo reprendió, simplemente esperó y él sabía que el hijo había reconocido su error y regresó
reconociendo su error y dijo, mi padre me tiene que recibir aunque sea como un empleado. Ya no quiero, no merezco ser su hijo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos, que no merecemos porque no tenemos derecho a nada, simplemente entramos al amor de Dios y a la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pasemos al día domingo, ya que vamos a compartir el sábado y el domingo juntos, y vamos a separar los otros días, pero el sábado y el domingo lo vamos a compartir juntos. Así que el domingo dice, afligido por el mal. Se titula afligidos por el mal. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido afligidos por el mal? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido alguna tristeza de alguna y otra manera? Dice la lección de este día, domingo. El Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal, el pecado y el mal. El pecado y el mal. Por lo tanto, despierta su ira, una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados, incluso cuando la maldad de la persona afecta a ella misma. O sea, cuando cuando tu maldad te afecta a ti mismo, eso despierta la ira de Dios contra el pecado y el mal. En ningún momento Dios despierta su ira contra nosotros, somos su creación. Y el sábado nos dijo y aprendimos de que Dios está, la ira divina es pues otra expresión del amor divino. Y siempre está buscando con su ira, dice. ¿Cuál es lo que está buscando? Dice, busca el bienestar de toda su creación. La ira de Dios siempre está buscando con su ira proteger su creación. ¿Ok? Nunca está la intención. Entonces, en este momento estamos en el día domingo y escuchamos de que el Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal, el pecado y el mal. Dice, por lo tanto, despierta su ira una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados. Incluso cuando la maldad que estamos haciendo o que hacen algunas personas afecta a esa persona o te afecta a ti mismo o a mí mismo. Así que eso es lo que Dios, de esto es que se levanta la ira de Dios, en contra de esas acciones que nosotros cometemos, en contra del pecado y del mal. Dice otro párrafo en medio, dice, el ciclo de la rebelión, este ciclo es una forma de decir que teólogos usan el ciclo de la rebelión. Este ciclo es el siguiente. El pueblo se rebelaba contra Dios y hace lo malo ante sus ojos. Incluso atrocidades horrendas como cuáles. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que en aquellos tiempos del Antiguo Testamento las personas, el pueblo de Dios participó de estas atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones que están en la palabra de Dios, que el mismo pueblo de Dios las cometía, pero el mundo estaba enredado en esas atrocidades y aberraciones, al punto que sacrificaban sus hijos a dioses falsos que no tenían vida. Estas son cosas que nosotros ahora no podemos entender cómo las personas de aquellos tiempos las hacían, pero esto pasaba, adoraban dioses, esos dioses a quienes sacrificaban hijos cobraban vida porque Satanás permitía, ya que la gente creía tanto en ellos, esos dioses cobraban vida. Dice la palabra de Dios que se los echaban vivos a unas fieras que eran supuestamente los dioses enojados, y para calmarlos les tiraban los hijos vivos o los quemaban en fuego. Así que eso es otro estudio. Sin embargo, lo que nosotros estamos estudiando es el amor de Dios y su justicia. Perdón, esta es la lección completa. Esta semana es la ira del amor divino. Que también comprendimos que el propósito de la ira es a favor de su creación y en contra del mal y del pecado. Nunca en contra de nosotros ni en contra de la creación, que nosotros somos parte de la creación. Ahora, ¿cuál es el ciclo de la rebelión que nosotros vimos?
acerca de las abominaciones y todas las rebeliones del pueblo de Dios. Dice, para esto nos manda a estudiar el Salmo 78, donde nosotros encontramos en el Salmo 78 encontramos la historia del pueblo de Israel, cuando Dios libertó al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué representa el pueblo de Israel en la Biblia? El pueblo de Israel representa una etapa donde Dios apartó un pueblo para perfeccionarlo o para manifestarse en ese pueblo. Sin embargo, ese pueblo nos cuenta la historia que cometió muchos errores como tal vez nosotros lo cometemos, al punto de que todos creo que hemos escuchado acerca de que Moisés abrió el Mar Rojo. Después de que Moisés abrió el Mar Rojo, de liberarlo de Egipto, que ellos estaban esclavos por 400 años, ese pueblo renegó en contra de Dios. ¿Cuántos de nosotros deseáramos ver que un mar se abriera para tener más fe, decimos nosotros, en Dios? Vamos a hablar un poco acerca del ciclo de la rebelión de Dios. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Dice, Dios se retira en respuesta de las decisiones de su pueblo. El pueblo es oprimido. Número uno, Dios se retira en respuesta a las decisiones de su pueblo. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando nosotros cometemos errores, llega un punto donde Dios se retira y quedamos en manos de la maldad y en manos del enemigo. Que este mundo está regido por espíritus del mal que se mueven en el aire, el espíritu de la maldad, donde en este mundo hay odio, envidia, engaño, traición, maldad, cuánto tienes, cuánto vales, todas esas cosas son las que se respiran en este mundo. Entonces, cuando tú, así como el pueblo de Dios, expresas algunas decisiones, Dios se puede retirar de ti, de tu protección. Sin embargo, no solamente por una cosita, ya esto tiene que pasar. Veamos lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo es oprimido por otras naciones extranjeras. Cuando Dios se retira, cuando Dios se retira de tu vida, tú eres oprimido por los espíritus del mal, tú eres oprimido por la maldad, tú eres oprimido por todos los espíritus de la mentira, el espíritu del odio, el espíritu del robo, el espíritu de... Todos esos son espíritus que toman posesión de tu vida y toman posesión de ti cuando Dios no está contigo. Y aún la única forma es estar con Dios y aferrarse con Dios. Y aunque tú cometas algún error que pueda hacer que le hagas caso a un espíritu de eso, tú tienes que reconocer y tienes que pedirle a Dios que te saque de ahí, que te libere y que por la sangre de Cristo te permita estar de pie delante de Él nuevamente. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Esa es la manera en que Dios nos ha dejado establecido de cual nosotros podemos alcanzar misericordia. Bueno, sin embargo, dice, el pueblo clamaba después de que naciones lo oprimían en esclavitud y Dios lo libertaba. Dios liberta a su pueblo. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios, a menudo de forma más atroz que antes. Sin embargo, Dios lo vuelve a libertar. Y en el Salmo 78, que es donde nos manda el estudio del domingo, vamos a compartir algunos versículos del Salmo 78 y vamos a leer la pregunta que nos hace la lección de este día. ¿Qué enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? ¿Qué enseña estos pasajes? ¿Qué enseñan estos pasajes o estos versículos o este Salmo 78? Vamos a entrar y nos vamos a ir directamente al versículo 22 y 23. Salmo 78, 22 y 23. Recuerden que no estamos repasando, sino que estamos estudiando la lección de escuela sabática juntos. ¿Ok? Vamos entonces a ver qué nos dice el Salmo. Vamos a leer el primer versículo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Escucha, pueblo mío, mi ley, los 10 mandamientos. ¿Cómo nosotros sabemos qué cosa es pecado? Y para saber qué es lo que Dios odia. Porque aquí nosotros aprendimos que el escritor dijo que la Biblia
que Dios, el Dios de la Biblia, ama la justicia y odia el mal y el pecado. ¿Cómo nosotros podemos saber qué cosa es pecado? Aquí nos dice el Salmo 78, escucha, pueblo mío, mi ley, e inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Escucha mi ley y inclina tu oído. Ok, la ley de Dios está establecida ya. No matarás, no robarás, ama a tu Dios como a ti, ama a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, no tengas imágenes, los 10 mandamientos en sí. No los voy a decir para no alargarlo, pero esa es la ley de Dios. Y en el libro de Juan nos dice qué cosa es pecado. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Hay otras cosas que pueden ser pecado, que algunos podemos decir que el pecado empieza desde el momento que tú te apartas de Dios. Desde ahí empieza el pecado. Cuando tú te apartas de Dios, estás en manos de ¿quién? De los espíritus de ¿quién? El espíritu de la mentira, el espíritu del odio, el espíritu de la envidia, el espíritu de matar, el espíritu de adulterio, el espíritu de robar, y así sucesivamente los 10 mandamientos. Bueno, entonces dice, abriré mi boca, en Proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, dice Jehová, en los Proverbios, que están en la palabra de Dios. Vamos a brincarlos al versículo 22 y 23. Dice, vamos a leer el 21. Por tanto oyó Jehová y se inclinó, y se indignó. Se encendió su fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. ¿A quién representa Jacob cuando nosotros leemos esta palabra Jacob? Jacob representa al pueblo de Israel, y aquí mismo lo dice Jacob y Israel. Jacob de alguna manera representa al pueblo de Israel porque fue uno de los patriarcas o uno de los padres de la fe, o donde nosotros conocemos que Dios levantó a Abraham, a Isaac y a Jacob, y de ahí salió el pueblo de Israel. Y por eso cuando se refiere a Jacob se refiere al pueblo de Israel. Versículo 22 dice, por cuanto, el 22, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. O sea, dice, por tanto Jehová se indignó y se encendió su fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. ¿Por qué fue? Porque no habían creído en la salvación. ¿En cuál salvación? Imagínense que Dios los había sacado de Egipto, los había liberado, los había llevado por el Mar Rojo, abrió el Mar Rojo y ellos todavía estaban incrédulos. ¿Qué fue lo que pasó después de que Dios los pasó del otro lado del Mar Rojo? Automáticamente cuando Dios cita a Moisés, ellos levantan un becerro, y eso indignó a Jehová, porque no habían creído en la salvación. ¿Cuál salvación? La salvación que habían tenido ellos de ser esclavos por 400 años, y ahora están allá y ven ese gran episodio, ese gran milagro de abrir el Mar Rojo, y no pudieron creer en la salvación que habían recibido, sin merecerla, sin hacer nada. Y eso puede pasar con nosotros, porque la historia del pueblo de Israel, déjame decirte, que está representada en tu vida y en mi vida. Eso es lo que representa la historia de Israel. Cuando tú leas la historia en el Antiguo Testamento de Israel, que se revelaba tantas veces, eres tú, soy yo, ese mismo. Y está representada mi vida, la vida de cada ser humano en esa historia del pueblo de Israel. Versículo 23. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Ese es el 22. El 23. Sin embargo, dice, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos y hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Aun que ellos no habían creído en su salvación, Dios les manda maná. Ese es el Dios de la Biblia. Nosotros podemos encontrar que se sigue airando con ese pueblo rebelde, ese pueblo que estaba ahí, que no podía entender el amor y la misericordia de Dios cuando habían sido libertados y habían visto milagros como abrió el Mar Rojo, y después el milagro más grande que sucedió. Sin embargo, pasaron otras cositas por ahí, que rompió la roca, salió agua de la roca, cayó maná del cielo, y ellos siguen rebelando. Dice la palabra de Dios que les mandó carne. Aquí en este salmo encontramos también que de tanto que estaban quejándose, después de que les mande el maná, se estaban quejando de que ya estaban cansados de comer un pan que tenía todos los minerales y toda la proteína y todo lo que un cuerpo humano necesita para sobrevivir, el maná que derramó Dios del cielo para ese pueblo.
y dice que les mandó carne después, porque estaban pidiendo carne, y se enojó Jehová. Pero miren lo que dice el versículo de memoria, el versículo 37. Vamos a leer el 37 y el 38, que el 38 es el versículo de memoria. Dice: pues su corazón no era recto con él. El corazón de ese pueblo no era recto con Jehová. Tal vez ese puedo ser yo, tal vez ese puede ser tú, que no estás en una rectitud con Jehová. Has aceptado la palabra de Dios, pero sigues todavía desviándote en algunos momentos. Entonces, el versículo 38, que es el del versículo de memoria, dice: pero la misericordia perdonaba la maldad de los y no los destruía. Que dice: pero la misericordia perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó. Dice: y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. O sea, ese es el Dios de amor. Tenía derecho a enojarse, y ese es el Dios que nosotros debemos tener en nuestros corazones. Un Dios que sí despierta su ira, pero recuerden que Dios nos manda en muchas partes de la Biblia que nosotros no paguemos mal por mal. Aún nos dice que en el libro de Mateo 25, donde se nos será juzgado por nuestras acciones, dice: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de comer, las ovejas y los cabritos. ¿Cuáles son aquellos? Aquellos que no hicieron. Entonces dice que nosotros tenemos que querer aún a nuestros enemigos, y tenemos que hacerlo. Y con el estudio vamos a aprender un poco más. Vamos a brincarlo al versículo 66 del Salmo 78. 66. E hirió a sus enemigos. Aquí dice que Dios se enojó y el pueblo fue, dice, como un valiente. Miren lo que dice aquí el 65. Dice el 65: entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado de vino. E hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Dios, después de que el pueblo, por sus errores, por todas sus cosas, había cometido errores, había sido entregado, dice, y volvió como arco engañoso. Déjame buscar el versículo. Dice: entregó también a su pueblo a las espadas y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a los jóvenes y a sus vírgenes, los sacerdotes. Dice, toda esta cuenta la historia del pueblo de Israel, pero finalmente aquí, después de todas las cosas que hicieron el pueblo de Israel, dice: y entonces despertó el Señor, y entonces despertó Jehová. Versículo 65. Y entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado por el vino, excitado del vino. E hirió a sus enemigos, por detrás les dio perpetua ofrenda. Y aquí terminamos el Salmo 78, dice, y termina diciendo: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Esto es lo que Dios hacía, jamás los dejó, sino dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, la integridad del corazón de Dios. Así que, queridos hermanos, déjame decirte de que este Salmo 78 está lleno de todas las atrocidades y todas las aberraciones que hizo el pueblo de Dios, pero también está lleno de la misericordia de Dios y la forma como Dios actuaba en todas esas formas. Jamás encontramos aquí que Dios los destruyó o algo. Así que, ¿qué nos dice la pregunta? ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones del pueblo? Dice la lección de cuál es la partida de aquí. Dice: seguramente te has airado alguna vez por la maldad, por el mal hecho a otros. ¿Cómo te ayuda esa emoción a comprender mejor la ira de Dios contra el mal? Bueno, nosotros desearíamos muchas veces matar a alguien con nuestros ojos cuando nos hacen un mal, pero el amor de Dios no podemos actuarlo así. ¿Cómo podemos comprender? Pero para eso tenés que tener a Cristo en tu corazón, para tú poder comprender. Porque si yo pienso
como humano, estaré totalmente tergiversando la ira de Dios, que no es en nada, ni siquiera en un 5% comparada como la ira de los humanos. Aunque el amor se compara como el amor de una madre, vamos a decir un 0%, pero la ira de Dios nosotros jamás la podemos, porque siempre porque nosotros podemos creer haciendo justicia, podemos hacer preferencia o podemos pasar por alto algunas cositas que el amor y la justicia de Dios en su perfección como Dios son perfectas. Así que nos vemos el próximo día, lunes.